Cuando abrí la puerta de mi casa y vi a mi marido con su amante, me sentí humillada. Pero fue en los días siguientes, entre lágrimas e insomnio, que descubrí una fuerza que ni siquiera sabía que existía. Esta es la historia de cómo transformé la peor traición de mi vida en una lección que ellos jamás olvidarían. 5 años trabajando como directora de recursos humanos en TechFlow Barcelona, soñando con la promoción a vicepresidenta regional. Cada informe extra, cada fin de semana en la oficina, cada no a las amigas, todo por ese objetivo. Ese martes de marzo, me desperté a las 5 de la mañana con el estómago revuelto. La reunión con los ejecutivos alemanes a las 2 de la tarde sería decisiva. Adrián aún dormía cuando salí como consultor independiente, trabajaba desde casa la mayor parte del tiempo. Hoy va a salir bien, murmuré mientras conducía por las calles de Barcelona. La mañana voló. Reuniones, entrevistas, informes. Ana, mi asistente, comentó que me veía nerviosa. Es la reunión importante, dijo. 5 años esperando. Faltaban 2 horas cuando noté el desastre, los documentos cruciales estaban en casa. Informes de productividad compilados durante semanas. Sin ellos, sería un fracaso total. Olvidé los informes, exclamé. 12:40, Ana revisó el reloj. Si corres, aún hay tiempo. 20 minutos después, aparqué frente a nuestra casa en Gracia. Una construcción de 2 plantas que habíamos reformado con tanto cariño. Caminé apresurada hasta la puerta principal. Puse la llave en la cerradura y abrí. Lo que vi me paralizó. Adrián estaba en nuestro sofá beige con Silvia Mendoza, la consultora que la empresa había contratado 3 meses antes. Una morena de ojos verdes que siempre llamaba la atención. No había forma de interpretarlo de otra manera. Durante segundos eternos, nadie se movió. Silvia intentó cubrirse con un cojín, roja de vergüenza. Adrián saltó como si hubiera recibido una descarga eléctrica. Noelia. Esto no es lo que parece. 8 años de matrimonio. 8 años construyendo una vida juntos. Y ahí estaba él con una mujer 13 años más joven, en nuestra sala. Se sintió mal durante la reunión, dijo Adrián desesperado. Ataque de ansiedad. Yo estaba ayudándola. Algo extraño sucedió. En lugar de gritar o llorar, sentí una frialdad apoderarse de mí. Como si estuviera viendo todo desde fuera. Entiendo, hablé con una calma que me sorprendió. Los ataques de ansiedad son serios. Adrián parpadeó, confundido, esperando otra reacción. Exacto. Se sintió mal y yo. Fuiste servicial. Como siempre. Los dos se miraron, desconcertados por mi serenidad. Necesito recoger unos documentos y volver, anuncié. Adrián, hablamos luego. Silvia, espero que te sientas mejor. Subí las escaleras, tomé los informes y bajé. Ya estaban vestidos, avergonzados. Hasta luego, dije, saliendo como si nada hubiera pasado. Durante el trayecto de vuelta, mantuve la misma serenidad. Ana me saludó normalmente. ¿Conseguiste los documentos? Sí. Y algunas otras cosas también. La reunión fue sorprendentemente exitosa. Hice la presentación con una claridad que me impresionó. Como si el shock hubiera agudizado mi concentración. Los alemanes hicieron preguntas técnicas y las respondí todas con precisión. Cuando llegué a casa, Adrián estaba en la cocina con paella de mariscos, mi plato favorito. Un intento obvio de suavizar la situación. ¿Cómo fue la reunión? Bien. Genial. Sabía que lo lograrías. Cenamos casi en silencio. Adrián intentaba conversar el clima, noticias, pero yo solo respondía con monosílabos. No por rabia consciente, sino por estar en estado de shock. Voy a darme una ducha, dije después de comer. Bajo el agua, la realidad me golpeó. Empecé a llorar primero en silencio, luego con sollozos incontrolables. 8 años tirados a la basura. La humillación de haber sorprendido a mi marido. Con una colega de trabajo. Cuando salí, Adrián estaba en la cama fingiendo leer. Sobre lo de hoy. Estoy cansada. Hablamos mañana. Me acosté de espaldas, pero dormir fue imposible. ¿Cómo no me di cuenta? ¿Desde cuándo pasaba esto? ¿Cuántas veces estuvo ella aquí? Medianoche.
Adrián se levantó diciendo que iba a beber agua. Pero fue al jardín trasero. Curiosa, me acerqué a la ventana. Estaba al teléfono. No, no sospecha nada, escuché. Se creyó la historia de la ansiedad. Mi sangre se heló. La fiesta de la promoción va a ser perfecta. Por fin podremos aparecer juntos públicamente. ¿Fiesta? Ni siquiera sabía si sería promovida. Ya le sugerí que te invite. Le dije que sería un reconocimiento por tu trabajo. Tendrá que aguantarse delante de todos. El dolor fue físico. Adrián no solo me engañaba, planeaba humillarme públicamente en mi propia fiesta. Volví temblando de rabia y dolor. Cuando regresó, fingí estar dormida. Se acostó satisfecho, ajeno a lo que yo había descubierto. Pasé la madrugada despierta, con las lágrimas empapando la almohada. Por primera vez en 8 años, sentí que no conocía al hombre que tenía al lado. Pero entre el dolor y la humillación, germinó algo nuevo, una determinación fría que nunca había sentido. Si Adrián quería jugar ese juego, yo iba a aprender las reglas. Y lo iba a ganar. En los días siguientes, mantuve la fachada de normalidad. Me despertaba, saludaba a Adrián, tomábamos café juntos. Él parecía aliviado por mi superación y volvió a comportarse con normalidad. Pero por dentro, yo cambiaba. Cada gesto cariñoso me causaba repulsión. Cada beso era una farsa perfectamente interpretada. Descubrí una habilidad, disociar sentimientos de acciones. En la empresa, observaba a Silvia con otros ojos. Caminaba segura por los pasillos, saludando colegas, participando en reuniones. Para todos, era la consultora competente. Para mí, la mujer desnuda en mi sala. El jueves llegó la confirmación. El doctor Martínez me llamó personalmente. Noelia, es un placer anunciarte tu promoción a vicepresidenta regional. Tu presentación fue excepcional. Muchas gracias. Es un honor. Tenemos que organizar una fiesta para celebrarlo como se debe. Sería maravilloso. En casa, Adrián me esperaba con cava frío y una sonrisa radiante. Mi vicepresidenta. Estoy orgulloso. Gracias, amor. Hay que celebrarlo. ¿Qué tal una fiesta? Podemos invitar a tus colegas. Buena idea, respondí, viendo cómo sus ojos brillaban. En los días siguientes, Adrián se mostró muy interesado en los detalles. Sugería lugares, discutía el menú, opinaba sobre los invitados. Pero al hablar de los colegas se animaba más. Deberías invitar a esa consultora. ¿Silvia? Silvia Mendoza. Exacto. Trabajo excepcional. Sería un buen reconocimiento. Tienes razón. Silvia merece ser reconocida. Adrián sonrió satisfecho. Es muy dedicada. Siempre trabajando hasta tarde, siempre disponible. Siempre, coincidí. Su comportamiento se volvía más atrevido. Durante las cenas, no perdía la oportunidad de mencionar a Silvia. Me crucé con Silvia hoy, comentó una noche. ¡Qué coincidencia! Salía de una reunión con clientes. Interesante. Hablamos sobre proyectos de la empresa. Impresionante cómo alguien tan joven puede ser tan competente. La juventud trae una energía especial. Me miró, tratando de descifrar si había un doble sentido, pero solo encontró serenidad. Y tiene ideas innovadoras. Deberías considerar aumentar su tarifa. Lo pensaré. Era impresionante cómo creía ser discreto. Cada sugerencia sobre Silvia venía acompañada de elogios exagerados. Estaba preparando el terreno para algo mayor. Las conversaciones nocturnas en el jardín se volvieron frecuentes. Adrián creó el hábito de caminar después de la cena, siempre con el móvil. Yo desarrollé el hábito de observar desde la ventana. La fiesta va a ser perfecta, escuché una de esas noches. Noelia ya aceptó invitarte. No, no sospecha nada. Creo que hasta le caes bien. Siempre habla bien de tu trabajo. Durante mi discurso, te voy a presentar como mi nueva pareja. Impacto inicial, pero luego todos lo aceptarán. Noelia se lo tragará y mantendrá la compostura delante de los colegas. El cinismo era impresionante. Usar mi fiesta para oficializar la relación, obligándome a aceptar para no hacer una escena.
pero 2 también podían jugar. Al día siguiente, usé mi acceso al sistema para investigar a Silvia. Descubrí inconsistencias interesantes. Su currículum mencionaba un MBA en Madrid, pero solo había hecho un curso de extensión de 6 meses. La especialización en gestión estratégica era un taller de fin de semana. Más intrigante, hojas de horas trabajadas. Silvia cobraba por reuniones imposibles simultáneas en lugares diferentes, otras en días festivos con la empresa cerrada. Ana, necesito los informes de horas de Silvia de los últimos 3 meses. ¿Algún problema? Verificación de rutina. Analizando en detalle, el patrón se volvió claro. Silvia había inflado sistemáticamente sus horas, cobrando por servicios no prestados. Más de 15.000 euros en irregularidades. Pero eso era solo el comienzo. Las conversaciones de Adrián se convirtieron en mi fuente más valiosa. Un martes revelador, escuché algo que cambió el juego. No te preocupes por la competencia, decía Adrián. Tengo información sobre las propuestas de los demás. Tu oferta será un 5% menor que la segunda mejor. Filtración de información confidencial. Corrupción pura. Conseguí detalles de la reunión de ayer. Presupuesto específico. Si presentas una propuesta dentro de esos parámetros, es seguro. Comencé a documentarlo todo. Grabé conversaciones, fotografié documentos que él dejaba tirados, compilé una cronología de las irregularidades. ¿Cómo va la planificación?, preguntó un viernes. Muy bien. Lugar, catering, música confirmados. Será inolvidable. ¿Y los invitados? Prácticamente lista. Colegas importantes, proveedores, gente de la sede alemana. ¿Y Silvia? Naturalmente. Adrián sonrió satisfecho. Va a ser una fiesta para no olvidar. Sin duda, coincidí, devolviendo la sonrisa. Esa noche, finalicé el dossier, 40 páginas de pruebas organizadas. Fraudes en el currículum, sobrecargos, filtración de información, favoritismo en licitaciones. También preparé una sorpresa especial, contacté a los auditores de la sede alemana sobre irregularidades que requerían investigación urgente, sugiriendo que asistieran a la fiesta. Adrián regresó del jardín, confiado. ¿Con quién hablabas? Un cliente. Nada importante. Claro. En la cama, me besó con una ternura falsa. Estoy orgulloso de ti, Noelia. Te mereces este logro. Gracias. Y tú te mereces todo lo que viene. Se durmió rápidamente, ajeno al hecho de que su esposa había construido metódicamente su ruina. Observando su rostro en la oscuridad, sentí una calma extraña. Habían subestimado mi inteligencia. Creyeron que era la esposa ingenua que tragaría cualquier humillación. No sabían que cada movimiento había sido observado, documentado, catalogado. La fiesta sería en una semana. Y yo estaba lista. La semana siguiente fue una montaña rusa emocional que me transformó en una persona que ni yo reconocía. Por la mañana, era la esposa comprensiva tomando café con Adrián. Por la tarde, la directora de recursos humanos competente trabajando con Silvia. Por la noche, me encerraba en el baño a llorar hasta quedarme sin lágrimas. Dormir se volvió un lujo imposible. Pasaba horas observando a Adrián roncar, imaginando cuántas mentiras me había contado. Cada te amo susurrado, cada plan compartido, cada momento íntimo, todo parecía falso ahora. El lunes, Silvia apareció en la oficina como si nada. Llevaba un vestido azul marino que realzaba su silueta, el cabello perfectamente arreglado, la sonrisa confiada de siempre. Me saludó con una naturalidad perturbadora. Buenos días, señora Ruiz, ¿cómo pasó el fin de semana? Muy bien, gracias, ¿y tú? Genial. Trabajé en algunos proyectos. Siempre hay algo que mejorar en los procesos. La frialdad con que mentía era impresionante. Ahí estaba, hablando de trabajo, cuando el martes anterior estaba desnuda en mi sala. Sentí una mezcla de repulsión y una enferma admiración por su capacidad de disimular. ¡Qué dedicación!, respondí con una sonrisa forzada. Ese tipo de compromiso marca la diferencia. Siempre intento dar lo mejor de mí. Por cierto, su marido mencionó que podrían organizar una fiesta para celebrar su promoción. ¡Qué maravilloso! Mi marido lo había mencionado.
como si fuera natural que hablaran de mi vida personal. Aún estamos en la etapa de planificación, respondí, manteniendo un tono profesional. Pero sin duda será especial. Si necesita ayuda con la organización, me encantan los eventos. Tengo algunas ideas que podrían. Muy amable de tu parte. Lo consideraré. La observé salir de mi despacho con esa confianza irritante. ¿Cómo podía ser tan cínica? Estaba ofreciéndose para organizar la fiesta donde planeaba humillarme públicamente. Esta tarde, inicié mi investigación de forma sistemática. Como directora de recursos humanos, tenía acceso legítimo a información básica de los colaboradores externos. No podía hacer indagaciones profundas sin levantar sospechas, pero tenía suficientes herramientas. Primero, los datos básicos del contrato de Silvia. Ella facturaba como persona jurídica, presentando informes mensuales de actividades. Pedí al departamento financiero copias de las últimas facturas para una auditoría interna de rutina. Carlos, de finanzas, me entregó los documentos sin cuestionar. ¿Algún problema específico con la consultora? Nada grave. Solo un procedimiento estándar antes de renovar contratos de alto valor. Me llevé los papeles a casa y analicé cada línea durante la madrugada, mientras Adrián dormía. Las inconsistencias saltaron a la vista. Reuniones programadas simultáneamente en distintos puntos de la ciudad. Horas de consultoría cobradas en días festivos, cuando el edificio estaba cerrado. Proyectos que ni siquiera existían en nuestros sistemas. Silvia había creado un esquema sofisticado de sobrecostos. Nada demasiado evidente para generar alarmas inmediatas, pero sistemático y constante, generando miles de euros extra al mes. El miércoles, llamé a la universidad mencionada en su currículum. Fingí ser de otra empresa verificando referencias. Estamos confirmando las credenciales de la consultora Silvia Mendoza. Indicó haber cursado un MBA en gestión estratégica entre 2019 y 2021. Un momento, por favor. Esperé, con el corazón acelerado. Señorita, tenemos registro de Silvia Mendoza únicamente en un curso de extensión de 6 meses en 2020. No hay constancia de un MBA. ¿Está segura? Tal vez con otra grafía. He verificado todas las variantes posibles. Solo figura ese curso de extensión. Colgué temblando. Silvia había mentido descaradamente en su currículum. Y yo, como directora de recursos humanos, debería haber verificado esos datos antes de su contratación. Pero Adrián había insistido tanto en su competencia, elogiando su trayectoria excepcional. Ahora todo tenía sentido. Él conocía a Silvia antes de que fuera contratada. Probablemente la ayudó a inflar su currículum, sabiendo que yo confiaría en su recomendación. Esa noche, durante la cena, puse a prueba mi teoría. Adrián, ¿cómo conociste a Silvia? Casi se atragantó con el vino. ¿Cómo así? Siempre hablas tan bien de ella. Como si la conocieras de antes. Ah, sí. Coincidimos en algunos eventos del sector. Networking, ya sabes. ¿Eventos de qué sector, exactamente? Consultoría empresarial. Charlas sobre optimización. Mentía. Yo también asistía a esos eventos, y nunca vi a Silvia hasta que apareció en la empresa. Qué coincidencia que apareciera justo cuando necesitábamos una consultora. Sí, fue suerte. A veces el universo conspira a nuestro favor. El universo. O un marido infiel orquestando todo para meter a su amante en la empresa de su esposa. Las conversaciones nocturnas en el jardín se convirtieron en mi fuente más valiosa de información. Adrián adquirió la costumbre de tomar aire después de las 10, siempre con el móvil. Compré auriculares inalámbricos y comencé a grabar sus conversaciones con una app que amplificaba sonidos lejanos. La investigación va bien, lo escuché decir un jueves. Noelia no sospecha nada. Cree que realmente eres competente. Risas al otro lado. Sobre el próximo proyecto, ya tengo los datos de la competencia. Tu oferta debe ser 8.000 euros más baja que la de Tech Solutions. Información privilegiada. Adrián estaba filtrando datos confidenciales de otras empresas donde trabajaba como consultor. No te preocupes por la verificación de referencias. Si alguien llama a Madrid, tengo un contacto que puede confirmar cualquier dato que necesites. Tenían cómplices.
Era una operación coordinada de fraude. La fiesta será nuestra gran presentación oficial. Imagina la cara de Noelia cuando anuncie que estamos juntos. No va a poder armar escándalo frente a los jefes alemanes. La crueldad con la que planeaban mi humillación me revolvió el estómago. Corrí al baño y vomité todo lo que había cenado. Cuando regresé a la cama, Adrián dormía plácidamente. Observé su rostro relajado y sentí algo que nunca había sentido, odio puro. Ya no se trataba solo de una infidelidad. Era toda la manipulación, las mentiras cuidadosamente elaboradas, el plan cruel para destruirme públicamente. Me habían convertido en un títere en mi propia vida. Pero ya no era la Noelia ingenua que descubrió la traición el martes. El dolor se estaba cristalizando en algo mucho más poderoso, determinación. El viernes, agendé una reunión con Ana bajo el pretexto de revisar procedimientos de contratación. Ana, necesito que me ayudes con algo delicado. Claro, Noelia. Dime. Sospecho que hay irregularidades en algunos contratos de consultoría. Necesito investigar sin alarmar a nadie. Ana asintió con seriedad. Entendía la política interna mejor que cualquier directivo. ¿Qué tipo de irregularidades? Sobreprecios. Títulos falsos. Posible favoritismo ilícito. ¿La nueva consultora? Ana era perspicaz. Entre otras cosas, ¿puedes conseguir discretamente todas las comunicaciones oficiales relacionadas con su contratación? Claro, ¿y las grabaciones de las reuniones de selección? ¿Tenemos grabaciones? Siempre grabamos las reuniones importantes para el archivo. Es política de la empresa. Mi corazón se aceleró. Si había grabación de la reunión donde Silvia fue presentada, podría haber pruebas de cómo Adrián influyó en su contratación. Necesito todo. Pero Ana, esto debe quedar entre nosotras por ahora. Entiendo perfectamente. Siempre me parecieron extrañas algunas cosas de ese proceso. El fin de semana fingí un viaje para visitar a mi madre en Tarragona. En realidad, me encerré en casa y pasé 2 días revisando cada documento, cada grabación, cada irregularidad. El panorama que surgió era aún peor de lo que imaginaba. Adrián había orquestado la contratación de Silvia desde el inicio, usando contactos internos e información confidencial. Lo habían planeado durante meses. En las grabaciones, escuché a Adrián mencionar casualmente a una consultora brillante que había conocido. Silvia apareció en la reunión siguiente, como si fuera coincidencia, con un portafolio impresionante que ahora sabía que era fraudulento. El doctor Martínez incluso comentó, qué suerte encontrar a alguien tan cualificada justo cuando más lo necesitábamos. Suerte. Era manipulación pura. El domingo por la noche, cuando Adrián volvió de un almuerzo con un cliente, yo ya era otra. El dolor se había transformado en algo frío y calculado. ¿Cómo estuvo Tarragona?, preguntó, besando mi frente. Muy revelador. Hablé bastante con mi madre sobre relaciones. ¡Qué bien! Siempre tiene buenos consejos. Dijo algo interesante, que las personas muestran quiénes son realmente cuando creen que nadie las está observando. Adrián me miró con curiosidad. Una filosofía interesante. Cierto. A veces descubrimos que ni siquiera conocemos a quienes tenemos más cerca. Se rió nervioso. Estás muy filosófica hoy. Debe ser la edad. 35 años te hacen reflexionar sobre muchas cosas. Esa noche, mientras él hacía su caminata habitual por el jardín, finalicé mi plan. Ya tenía pruebas suficientes para destruirlos a ambos profesionalmente. Pero quería más que justicia, quería que ellos sintieran la misma humillación que habían planeado para mí. La fiesta sería en 10 días. Ya había contactado discretamente a los auditores alemanes, informándoles sobre irregularidades graves que requerían verificación durante el evento social. Vendrían personalmente, creyendo que sería una revisión informal. También preparé un dossier completo, grabaciones, documentos falsificados, planillas fraudulentas, comunicaciones comprometedoras. 40 páginas de pruebas que mostrarían exactamente quiénes eran Adrián y Silvia. Cuando él regresó del jardín, yo estaba en la cama leyendo tranquilamente. ¿Buen paseo? Solo tomé un poco de aire. Deberías intentarlo, relaja bastante. Tal vez lo intente. Últimamente he pensado en explorar nuevos horizontes.
¿Qué tipo de horizontes? Ya lo verás pronto. Adrián se durmió rápidamente, satisfecho con sus planes secretos. Yo permanecí despierta, observando cómo respiraba, sintiendo una calma extraña. Ellos habían creado un monstruo. La Noelia ingenua y confiada había muerto el martes, cuando abrí aquella puerta. En su lugar, había nacido alguien a quien subestimaron por completo. En 10 días, descubrirían exactamente quién era yo realmente. La mañana de la fiesta amaneció con un cielo azul perfecto sobre Barcelona. Irónicamente apropiado para lo que sería el día más importante de mi vida, y el último día de paz para Adrián y Silvia. Me levanté a las 6, más tranquila de lo que me había sentido en semanas. Toda la angustia, todo el dolor de los últimos 10 días se había cristalizado en una determinación fría. Hoy, la verdad saldría a la luz. Adrián aún dormía cuando me levanté. Observé su rostro relajado por última vez como su esposa. En pocas horas, nuestro matrimonio estaría oficialmente terminado. Curiosamente, eso ya no me causaba dolor, solo un extraño alivio. Buenos días, campeona, dijo cuando bajó a desayunar, abrazándome por detrás. Llegó el gran día. Sí, respondí sirviendo café. Va a ser una noche inolvidable. Estoy muy orgulloso de ti, Noelia. Te mereces todo este reconocimiento. La ironía era casi graciosa. Estaba orgulloso de la mujer que estaba a punto de destruirlo. ¿Y tú, Adrián, preparado para tu presentación especial de esta noche? Él sonrió nervioso. ¿Qué presentación? Bueno, siempre insistes en dar un discurso en mis fiestas. Imagino que hoy tendrás algo especial preparado. Puede que sí, dijo, con esa sonrisa que antes me parecía encantadora y ahora me provocaba náuseas. A las 2 de la tarde llegué al Hotel Majestic para los preparativos finales. El salón estaba impecable, luces doradas, arreglos florales elegantes, mesas perfectamente ordenadas. Ana había coordinado todo con precisión militar. ¿Confirmaron su presencia los auditores alemanes?, pregunté discretamente. El señor Wagner, el señor Moyer y el señor Smith llegaron hace una hora. Están en el bar del hotel, como acordamos. Perfecto, ¿y el material? Ana me entregó una carpeta discreta. Todo organizado cronológicamente. Las copias están en la caja fuerte del hotel. A las 6, los primeros invitados comenzaron a llegar. Colegas, proveedores, ejecutivos de otras empresas, todos vestidos de gala, sonrientes, listos para celebrar mi ascenso. El doctor Martínez llegó puntualmente a las 7, acompañado de su esposa. Noelia, estás radiante. Este ascenso fue más que merecido. Gracias, doctor Martínez. Espero que esta noche sea memorable para todos. No tengo dudas de que lo será. A las 7:30, Adrián hizo su entrada triunfal. Llevaba su mejor traje, el cabello perfectamente peinado, la sonrisa confiada de quien cree tener todo bajo control. Saludó a mis colegas con una familiaridad excesiva, como si él fuera el verdadero anfitrión. ¡Qué fiesta maravillosa!, comentó al señor López, del departamento financiero. Noelia merece toda esta celebración. Y estoy seguro de que esta será una noche que nadie olvidará. A las 8 en punto, Silvia hizo su entrada calculada. Llevaba un vestido rojo deslumbrante que abrazaba cada curva, el cabello suelto en ondas perfectas, maquillaje impecable. Caminaba por el salón como si fuera la verdadera estrella de la noche. Noelia, exclamó, abrazándome efusivamente. Estás maravillosa, felicidades por el ascenso. Gracias, Silvia. Me alegra que hayas venido. No me lo perdería por nada. Eres una inspiración para todas nosotras. Observé discretamente cuando ella y Adrián se saludaron. Actuación digna de un Oscar, formalidad exagerada, como si fueran casi extraños. Pero las miradas que se cruzaban estaban cargadas de significado y una emoción mal disimulada. Durante la cena me ubiqué estratégicamente para observarlos a ambos. Adrián estaba visiblemente ansioso, revisando el reloj constantemente, esperando el momento de mi discurso para tener su oportunidad de hacer un anuncio especial. Silvia ocupaba una mesa central, desde donde todos podrían verla cuando fuera presentada oficialmente. A las 9:30, el doctor Martínez tomó el micrófono para los discursos protocolares. Habló sobre mi trayectoria, mi dedicación, mi visión estratégica.
El salón estalló en aplausos educados. Y ahora, anunció, nuestra nueva vicepresidenta regional, Noelia Ruiz. Caminé hasta el micrófono con pasos firmes, sintiendo todas las miradas sobre mí. Adrián estaba claramente nervioso, deseando que terminara rápido. Silvia sonreía con falsa admiración, saboreando mentalmente el momento de mi supuesta humillación. Respiré hondo y comencé. Buenas noches a todos. Gracias por estar aquí celebrando este momento tan importante de mi carrera. Aplausos cálidos. Durante estos 5 años en TechFlow, aprendí que el éxito no proviene solo del trabajo duro, sino también de la capacidad de observar, analizar y tomar decisiones estratégicas en los momentos adecuados. Adrián asintió animándome, convencido de que era el discurso protocolar de siempre. Por eso, quiero compartir con ustedes la primera gran decisión que tomaré como vicepresidenta. El salón quedó expectante. Algunos se inclinaron hacia adelante. Descubrí recientemente que nuestra empresa estaba siendo víctima de fraudes sistemáticos. Por ello, implementaremos de inmediato nuevos estándares de ética empresarial tras una investigación interna que conduje personalmente. La sonrisa de Adrián vaciló. Murmullos comenzaron a recorrer el salón. Durante las últimas semanas, descubrí que nuestra consultora externa, Silvia Mendoza, falsificó deliberadamente sus credenciales académicas. Silvia palideció visiblemente. Intentó levantarse, pero las piernas no le respondían. Ella nunca cursó un MBA en Madrid, como afirmaba. Solo asistió a un curso de extensión de 6 meses. Además, sobrefacturó sistemáticamente sus horas de trabajo, cobrando por reuniones ficticias, incluso servicios en días festivos cuando nuestra empresa estaba cerrada. El salón cayó en un silencio sepulcral. Algunos invitados voltearon hacia Silvia, que temblaba. El monto total de las estafas supera los 15.000 euros. Pero eso es solo parte del problema. Adrián estaba pálido como un fantasma, comprendiendo al fin la magnitud de lo que ocurría. Descubrí también que mi marido, Adrián Ruiz, filtraba información confidencial de licitaciones para garantizar que Silvia siempre ganara las competencias. Exclamaciones de sorpresa estallaron en el salón. El doctor Martínez se levantó abruptamente. Todo esto está debidamente documentado, continué, abriendo la carpeta que traía. Grabaciones telefónicas, documentos falsificados, planillas fraudulentas. Un esquema de corrupción que llevaba meses. En ese momento, 3 hombres se levantaron simultáneamente desde diferentes puntos del salón. Los auditores alemanes avanzaron hacia el centro con expresiones graves. El señor Wagner, el señor Moeller y el señor Smith, auditores especiales de nuestra matriz, ya han sido informados y están aquí para proceder con las investigaciones formales. El señor Wagner, imponente en su traje oscuro, se acercó a Silvia y Adrián. Señorita Mendoza y señor Ruiz, deben acompañarnos para aclaraciones sobre graves irregularidades corporativas. Silvia finalmente logró hablar, pero su voz salió como un susurro desesperado. Esto es un malentendido, puedo explicarlo todo. Todas las explicaciones serán escuchadas en el momento apropiado, respondió el señor Moeller con frialdad. Adrián intentó una última jugada desesperada, acercándose a mí. Noelia, no puedes hacer esto, soy tu marido. Lo miré directamente a los ojos, esos ojos que un día me hicieron soñar con un futuro juntos, y dejé que todos mis sentimientos se reflejaran en mi rostro. Precisamente por eso puedo, respondí con una frialdad que cortó el aire. Porque ahora sé perfectamente quién eres. Pero nuestro matrimonio terminó el martes, cuando abrí la puerta de nuestra casa. Silvia trató de mantener algo de dignidad, pero tropezó con sus propios tacones mientras los auditores la escoltaban. Adrián caminaba como un hombre derrotado, entendiendo al fin que había subestimado por completo la inteligencia de su propia esposa. Cuando la puerta se cerró tras ellos, me volví hacia los invitados que me observaban en absoluto silencio. Les pido disculpas por convertir mi fiesta de celebración en una operación de limpieza corporativa, dije, y por primera vez en la noche, mi sonrisa fue genuina. Pero creo que nuestra empresa saldrá mucho más fuerte después de esta noche. Por un momento, el silencio fue total. Luego el doctor Martínez comenzó a aplaudir lentamente. Después, todo el salón estalló en aplausos entusiastas. Noelia, dijo María de Contabilidad acercándose, esto fue impresionante. No fue impresionante, respondí.
Fue simplemente hacer mi trabajo como debe hacerse. El doctor Hermann, el principal ejecutivo alemán, se acercó con evidente admiración. Frau Ruiz, su investigación fue impecable. Demuestra exactamente el tipo de liderazgo que nuestra empresa necesita. El resto de la noche transcurrió en una atmósfera surreal de alivio y celebración genuina. La gente parecía energizada por lo que había presenciado. Conversaciones animadas llenaban el salón, y mi nombre se mencionaba con admiración y respeto. Pero cuando finalmente llegué a casa, a las 2 de la mañana, la realidad me golpeó. La casa estaba vacía y silenciosa. Adrián no volvería. 8 años de matrimonio habían terminado. Me senté en el mismo sofá donde los había sorprendido y, por primera vez en semanas, lloré. No de dolor, sino de alivio. Había recuperado mi dignidad, mi autoestima, mi vida. 3 meses después, Adrián fue condenado por corrupción y filtración de información confidencial. Perdió la licencia profesional y enfrenta un proceso penal. Silvia fue expulsada del mercado corporativo catalán, con su reputación completamente destruida. Yo me convertí en una referencia de liderazgo ético en el sector. La historia se difundió rápidamente, consolidando mi reputación como una ejecutiva implacable pero justa. Durante una reunión reciente con la junta directiva, el doctor Hermann hizo un comentario que resumió perfectamente toda la situación. Frau Ruiz, aquella noche demostró que nuestra elección no solo fue correcta, sino brillante. Usted transformó una situación potencialmente destructiva en una victoria corporativa impresionante. Sonreí, recordando la expresión de absoluto shock en el rostro de Adrián cuando comprendió que su esposa ingenua había orquestado meticulosamente su propia ruina. A veces descubrimos fuerzas que ni sabíamos que poseíamos. Y a veces, la mejor venganza realmente es vivir bien.